Bien, muy buenas tardes de nuevo, buenos días de nuevo. Como les comentaba, damos por terminado entonces toda la parte de estequiometría, ¿cierto? Que era la segunda parte de nuestro curso, y a partir de hoy vamos entonces a trabajar termodinámica, ¿bien? Que es la tercera parte del curso, y esta entonces va a ser nuestra primera parte de nuestra primera parte de la sección de termodinámica como tal, ¿bien? Entonces, para hablar de termodinámica, nosotros debemos tener claro varias cosas. Primero, ¿qué es energía? Bien. Después de eso, saber con claridad qué es un sistema y los tipos de sistema que existen. Y a partir de ahí, entonces ya podemos empezar a trabajar con conceptos de termodinámica que puede estar enmarcado dentro del contexto de la termoquímica más que todo. Bien. La mayoría de los textos, cuando empiezan a hablar de termodinámica, empiezan a hablar de energía interna de un sistema, luego hablan de entalpía y a partir de ahí la ley de Hess, entropía y energía libre de Gibbs. Bien, personalmente no doy los conceptos en ese orden, así que si se guían por algún texto, van a encontrar que la entropía va a estar mucho más adelante dentro de los textos y después entraremos entonces con energía interna. Hago esta aclaración por si están siguiendo algún otro curso paralelo a este de química que les ayude como complemento a los cursos que da aquí la universidad. Bien. Entonces, vamos a hablar entonces, ¿qué es energía? Bien, energía normalmente está definido, o la definición más aceptada de energía es la capacidad que tiene un sistema para hacer trabajo. Bien, entonces, es la capacidad de hacer trabajo. De hacer trabajo. Y en este sentido debemos entonces tener claro que recuperar un concepto que habíamos visto anteriormente sobre energía, y es que la energía no se crea, la energía no se destruye, simplemente existe transformación de energía. Entonces, en las imágenes que están asociadas a nuestra pregunta de qué es energía, podemos asociar, por ejemplo, cómo la energía eólica puede transformarse en energía eléctrica y posteriormente almacenarse. Bien. Entonces, siempre que hablemos en termodinámica, vamos a estar hablando de energía, bien, y estar enmarcados, por supuesto, en la ley de la conservación de la energía. De la energía. Bien, y teniendo claro entonces que la energía es la capacidad de un sistema para desarrollar un trabajo, ¿cierto? Y que todo esto debe estar enmarcado en la ley de la conservación de la energía, entonces vamos a empezar a definir qué es un sistema, porque son ellos los que van a generar entonces la capacidad de trabajo a través de su energía, y son ellos quienes van a demostrar que verdaderamente se está cumpliendo la ley de la conservación de la energía. Bien. Entonces, para definir un sistema, he diseñado 3 dibujos rápidamente en los que vamos a evidenciar lo que es un sistema abierto, un sistema cerrado y un sistema aislado. Vamos a suponer que aquí tenemos entonces agua líquida, ¿cierto? Una botella con agua. Cuando estamos hablando de un sistema abierto, significa que parte de esa agua líquida que se están transformando en vapor de agua va a escaparse del sistema. Bien, entonces hay un intercambio. En este caso, hay un intercambio de vapor de agua. Y además de haber un cambio, además de haber un cambio en la masa del sistema, porque eso es lo que nos dice un sistema abierto, que hay un cambio de masa. Recordemos que delta siempre nos habla de cambios. Siempre que hay un cambio de masa, estamos hablando de un sistema abierto. Y además, este sistema abierto posee algo que se llama un cambio de energía. Bien, es decir, está intercambiando energía el sistema con el medio. Y para definir exactamente lo que es un sistema, entonces el sistema en este caso va a ser todo lo que es la botella y el agua que está contenida dentro. Bien, cuando sucede el intercambio de masa y el intercambio de energía, estamos hablando de un sistema abierto. Bien, y la pregunta es, ¿el sistema con quién intercambia la masa y con quién intercambia la energía? La intercambia con el concepto de universo. Bien. Y entonces en termodinámica se define al universo todo aquello que rodea al sistema. Si tenemos un sistema y todo lo que está alrededor del sistema se le conoce como universo.
Es decir, en nuestro ejemplo, nuestra botella de agua está intercambiando vapor de agua con el universo y está intercambiando energía con el universo. Bien, también existen otros tipos de sistemas que son los que aparecen a la derecha, que en este caso sería nuestro sistema cerrado. Como podemos observar, ya no existe un intercambio de masa. Es decir, la masa en este sistema permanece constante. Mientras que aquí había un cambio de masa, aquí la masa permanece constante. Pero sigue existiendo el intercambio de energía o el cambio de energía con los alrededores, que ya sabemos que los alrededores es denominado el universo. Bien, y finalmente tenemos entonces un sistema aislado que, como ya pueden observar, no posee ni cambio de masa ni intercambio de energía. Eso es lo más cercano en la vida real a un sistema aislado, son los termos. Bien, ¿y por qué digo que es lo más cercano? Porque en condiciones ideales no existe intercambio de energía. En el caso del termo estaríamos hablando intercambio de calor. Bien, entonces, si hablamos de un sistema ideal, en un sistema aislado, al no existir intercambio de energía, la temperatura del sistema interna debería permanecer constante a lo largo del tiempo. Pero vemos que a través del tiempo, en realidad, los termos intercambian calor con el medio, es decir, con el universo, hay un cambio de energía y empieza a enfriarse. Bien, entonces el termo trata de ser un sistema aislado, pero no logra ser completamente un sistema aislado. Bien, entonces recordemos que antes de empezar a hablar de todos los conceptos de termodinámica como tal, debemos recordar concepto de energía, ley de conservación de energía, y que la energía es la capacidad que tiene un sistema de hacer un trabajo. Bien, ¿y qué es un sistema? Entonces un sistema puede ser de tres tipos en términos generales: un sistema abierto con intercambio de masa e intercambio de energía, un sistema cerrado con intercambio de energía y un sistema aislado donde no existe ni intercambio de masa ni intercambio de energía. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿O es claro lo que estoy diciendo? Profe, en el cerrado, ¿cómo existe el intercambio? El cerrado solamente existe un cambio de energía. Y ya después vamos a mirar cómo son esos límites por donde se intercambia la energía. Profe, ¿qué se refiere con termos en el aislado? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con termos en Termo. aislado? Un termo, un frasco, un termo. Se llaman así acá, ¿cierto? Un termo. Donde uno Ah, deja ya. agua caliente y en teoría debería permanecer caliente por el resto del tiempo. Pero sabemos A que... veces, es que pensé que se refería a otra cosa. No, a eso. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no, entonces, antes de continuar con los conceptos de termodinámica como tal, estamos aquí construyendo la base de los conceptos. Ya construimos energía, ya construimos sistema, y ahora una construcción súper importante, que es la diferencia entre calor y temperatura. Bien. Y entonces significa que tanto calor y temperatura son dos conceptos diferentes que pueden estar asociados entre ellos. Entonces, cuando hablamos nosotros de temperatura, estamos hablando de la energía, básicamente energía cinética, es decir, el movimiento que tienen las partículas dentro de un sistema. Entonces, cuando un sistema tiene alta temperatura, las partículas se mueven muy rápido, es decir, tienen mayor energía cinética, se mueven muy rápido. Cuando un sistema tiene baja temperatura, entonces sus partículas se mueven mucho más despacio, es decir, tienen una baja energía cinética. Y lo que hace un termómetro, en el fondo, vamos a suponer que esto es un termómetro, lo que hace un termómetro es cuando estas partículas colisionan con el termómetro, transfieren su energía y el termómetro va a saber entonces aproximadamente cuál va a ser la energía cinética promedio del sistema, lo cual se traduce a un valor de temperatura. Bien, cuando en teoría las partículas están completamente quietas, es decir, sin energía cinética o sin movimiento, estamos hablando del cero absoluto de temperatura, es decir, a 0 Kelvin. Y en ese sentido las partículas no se estarían moviendo. A partir de que aumentamos
así sea un poco, esa temperatura, 0.0001 Kelvin, las partículas van a empezar a moverse, ¿bien? Y a medida que se van moviendo o van aumentando su energía cinética, estamos diciendo que están aumentando su temperatura, ¿bien? Cuando hablamos del concepto de calor, estamos hablando de transferencia de energía. Transferencia de energía, ¿bien? Y para que exista una transferencia de energía, debe existir un contacto entre dos cuerpos. Bien, que aquí está a través de una línea punteada que la estoy redibujando en amarillo, ¿bien? Entonces, en esta interfaz, ¿cierto? Esta línea nos está demarcando el límite entre los dos cuerpos, el cuerpo que tiene baja temperatura y el cuerpo que tiene alta temperatura, ¿bien? Y entonces las partículas empiezan a intercambiar energía o a chocar entre ellas a partir de esta interfaz. Es decir, las partículas que se están moviendo muy rápido chocan a las que se están moviendo muy lento, intercambian energía y por lo tanto la más rápida se hace un poco más lenta y la más lenta se hace un poco más rápida. Eso así en términos conceptuales, ¿verdad? Entonces lo que se está diciendo es que se están intercambiando la energía cinética y ese intercambio de energía cinética es lo que nosotros concebimos en termodinámica como calor, es decir, hay una transferencia de energía cinética. Energía cinética. Bien, y la transferencia de calor, por supuesto, de acuerdo a la ley cero de la termodinámica o el principio cero de la termodinámica, que es un concepto que se establece experimentalmente. Pueden encontrar la definición como fenomenológico, que en el fondo es experimental. Nos dice que esta ley cero habla del equilibrio térmico, es decir, que a través del tiempo, cuando estos dos cuerpos están en contacto, alcanzan una misma temperatura, los dos cuerpos, es decir, todo el sistema en promedio va a tener la misma energía cinética a través de una transferencia de calor. Y la transferencia de calor se hace del cuerpo que tiene más energía al que tiene menos energía. ¿Bien? O en palabras coloquiales, del cuerpo más caliente al más frío. Eso sería en conceptos coloquiales, ¿bien? Pero en conceptos termodinámicos estamos diciendo que existe una transferencia de calor del sistema o del cuerpo que tiene mayor energía cinética al que tiene menor energía cinética. Y después de un tiempo, el sistema como tal, que serían los dos cuerpos en contacto, alcanzan un equilibrio de energía cinética. En promedio, todas las partículas tienen la misma energía, en promedio, no estoy diciendo que todas, sino en promedio. Y entonces, es lo que se traduce como que el sistema tiene la misma temperatura, tanto este como este. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿qué es la interfaz? La interfaz es el espacio o el punto de contacto entre los dos objetos. Si no existe un punto de contacto entre los dos objetos, vamos a suponer acá cuerpo A y cuerpo B, ¿cierto? A y B. Si no existe un punto de contacto entre ellos dos, no hay intercambio de calor. Pero si ellos dos están en contacto, esta sería entonces la interfaz o el medio por el que intercambian ellos energía, y ahí habría entonces un equilibrio térmico y habría una transferencia de calor, o en el fondo una transferencia de energía. Bien. Por supuesto hay muchas maneras de transferir calor. Suponiendo, por ejemplo, que aquí existiera aire, la transferencia sería a través del aire. Bien. Pero si no hubiera aire, entonces no podría haber transferencia de energía. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no, entonces vamos a continuar ya con los primeros conceptos fundamentales de la termodinámica. Hasta ahora estamos mirando conceptos básicos que no podemos confundir para entender mejor la termodinámica. Bien. Entonces, como les decía a ustedes desde un principio, normalmente
los textos y la mayoría de los cursos de termodinámica empiezan hablando de energía interna y primera ley de la termodinámica. Bien, sin embargo, yo prefiero hablar de entropía porque me parece que entropía es un concepto mucho más importante dentro de la termodinámica y a partir de la entropía, entonces podemos nosotros construir todo el sistema, porque solamente necesitaremos conocer la entropía de un sistema, el espacio que ocupa y la cantidad de materia que contiene. Y con esas tres cosas podemos entender toda la termodinámica de un sistema. No necesitamos saber nada más. Bien. Entonces, en ese sentido, lo primero que vamos a definir es entropía. Normalmente se encuentra que la entropía está asociada con el grado de desorden que posee un sistema. Bien. Y, por supuesto, es una definición en la que no estoy muy de acuerdo. Entonces, vamos a redefinir entropía como las diferentes posibilidades en las que se puede encontrar ordenado un sistema. Bien. O los diferentes órdenes que puede contener un sistema, que es lo que se conoce como microestados. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un sistema que tiene 3 partículas, 3 átomos, sean 3 átomos, 3 moléculas, 3 cajas, lo que quieran imaginar. La primera, la segunda y la tercera. Bien. Esa puede ser entonces una organización de las 3 partículas dentro de mi sistema, ¿verdad? Pero también, por supuesto, puede existir esta organización, que es una organización diferente. Y al ser una organización diferente va a tener una energía diferente. También puede existir esta distribución del sistema, ¿verdad? Y cualquier distribución que nos podamos imaginar dentro del sistema es una distribución que puede existir como tal. Bien. Y entonces cuando coleccionamos todas esas distribuciones, a cada una de ellas se le va a llamar un microestado. Bien. Cuando unimos todas ellas, siempre va a haber una que es más probable. Para ilustrarlo en términos generales, vamos a suponer que tenemos una botella de agua. Bien. En esta botella de agua, si yo incorporo 10 mililitros de agua, ¿dónde es lo más probable que se ubique el agua? Nosotros sabemos que, por experiencia, lo más probable es que se ubique en este lado. Bien. Pero las partículas se están moviendo constantemente adentro y entonces pueden existir otras configuraciones adentro. Por ejemplo, puede ser que exista esto, puede ser que exista esto. Bien. Pero el más probable, o el que existe más tiempo, es este. Es decir, esa es la curva que yo tengo acá, es una curva de probabilidad. Y el momento más probable es el que se encuentra en el medio, que sería esta distribución del agua dentro de la botella. Es probable que, por ejemplo, se encuentre todo el agua acá. Bien, pero no es una distribución que sea muy común ver. Entonces esa distribución estaría ubicada por acá. Muy poco probable que suceda, pero puede existir. Matemáticamente podría existir. Entonces cuando hablamos de entropía, estamos hablando de todas estas posibilidades en las que se puede encontrar un sistema en condiciones de el mismo volumen, estamos hablando aquí del mismo volumen y la misma cantidad de partículas. Y cada uno, por supuesto, va a tener una energía diferente. El agua en la parte superior de una botella va a requerir una energía diferente a que esté en la parte de abajo o a que esté en la mitad de la izquierda o a que esté en la mitad de la derecha. Cuando coleccionamos todo esto es lo que nosotros llamamos entropía. Son todas las posibles organizaciones que en el fondo es lo que aquí defino como microestados. Bien. Y entonces cuando nosotros hablamos de esta entropía, a partir de ahí podemos describir la energía que posee un sistema, que es lo que se denomina como energía interna. Bien. Y esa energía interna, como indica la parte de la derecha, esta energía interna, que vamos a denominar como U, en algunos casos aparece como E, dependiendo del libro en que lean. Esta energía interna solamente necesitamos 3 cosas para saber. Necesitamos cómo se comporta su entropía, necesitamos saber cómo se comporta su volumen y necesitamos saber qué cantidad de partículas hay en el sistema. Recordemos que si estamos hablando, por ejemplo, de un sistema abierto, esta cantidad de partículas va a ir cambiando con el tiempo. Bien. Si estamos hablando, por ejemplo, de un gas que se expande y se contrae, este volumen va a ir cambiando con el tiempo. Bien.
Y por supuesto, la entropía ya sabemos que va a depender de cómo estén organizadas las cosas dentro de ese sistema. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos saber la energía interna de un sistema, no podemos ir al laboratorio y mirar un objeto y decir, la energía interna de este objeto es 7 calorías. Bien, eso experimentalmente no es posible. Teóricamente y matemáticamente sí es posible, pero en el experimento no. Así que lo que nosotros hacemos normalmente en el laboratorio es determinar esas variaciones de energía. Es decir, tomo mi sistema, que conozco la energía, lo muevo a un nuevo sistema o a una nueva configuración y veo cómo cambia esa energía. Bien. Entonces, en este sentido decimos que... Profe, Sí, cuénteme. ¿qué representa la N? La N es la cantidad de partículas, átomos, moléculas que están dentro del sistema. Ah, ya, gracias. Bien. Entonces, como decía, nosotros no podemos medir la energía interna de un sistema dentro del laboratorio, pero sí podemos mirar las variaciones que tiene. Si yo tengo, por ejemplo, 1 litro de agua, lo caliento desde 0 grados centígrados hasta 5 grados centígrados, y con esa diferencia de temperatura puedo saber cuánto cambia su energía interna. Bien, entonces energía interna no la podemos medir como tal, pero sí podemos mirar las variaciones de energía interna, que le vamos a llamar dU. Bien. Y esta variación de energía interna matemáticamente, recordemos que la podemos obtener con 3 parámetros: entropía, volumen y cantidad de partículas. Yo sé que ustedes no han visto cálculo diferencial, pero esta ecuación la vamos a guardar porque les va a servir más adelante, la que voy a escribir ahora. En el fondo, cuando queremos mirar, por ejemplo, cómo cambia la energía interna, podemos observar solamente cómo cambia la entropía, que matemáticamente escribimos así: cambia la energía interna a medida que cambia la entropía. ¿Observando qué? La entropía. Eso es lo que significa matemáticamente lo que estoy diciendo. Bien. Ahora, también puedo mirar el cambio de energía interna si observo cómo cambia esa energía interna a medida que voy cambiando el volumen de un sistema. Y además, como tenemos 3 partes, podemos también entonces saber cómo cambia la energía interna de un sistema a medida que cambia su cantidad de partículas que la componen. Es decir, podemos saber cómo cambia su energía interna a medida que cambia su cantidad de partículas. Bien. De N. Y entonces más adelante, esta ecuación por favor guardarla, es súper importante. Es la ecuación más importante de la termodinámica, creo yo. Y entonces más adelante vamos a ver que esto, que aparece aquí escrito, se traduce como temperatura. Bien. Esto que está acá se traduce como presión. Y esto que está acá se traduce como potencial químico. Voy a escribirlo acá, potencial químico. ¿Que físicamente qué significa? Estamos mirando que la energía interna de un sistema puede cambiar si cambia su temperatura, si cambia su presión o si cambia su cantidad de partículas. Eso es el sentido físico de esta ecuación. Bien. Y solamente si sabemos cómo cambia una de ellas, podemos saber cómo cambia su energía interna. Y si cambian las 3, por supuesto, también podemos saberlo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿qué significa DU? Cambio de energía interna. Recordemos que la energía interna no la podemos medir en el laboratorio, pero sí podemos medir el cambio, que es dU. Profe, ¿qué símbolo es el que está al lado de todas? O sea, de la U, de la S. Es No, una no lo D, escuché. es una D cursiva. Ah, Es para ya, diferenciarla de esta D. No es solo eso, nada más. ya. Después cuando vean cálculo van a entender el por qué la D se escribe diferente y cosas así, pero es una D cursiva. Esta de aquí también es de este mismo estilo, de cursiva. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces lo importante, chicos, de acá es entropía. Son todas las posibles configuraciones en las que se puede encontrar un sistema, y cuando las reúno todas, estoy hablando entonces de entropía. Entonces, más que un desorden, son todas las posibles organizaciones que tiene un sistema. Bien. Y gracias a esta medida de las diferentes formas en cómo se organizan las moléculas dentro de un sistema,
podemos entonces encontrar, conociendo su volumen y su cantidad de partículas que la componen, su energía interna. Experimentalmente no podemos medir la energía interna, matemáticamente sí. Experimentalmente no, entonces lo que hacemos es medir las variaciones de energía interna. Midiendo cómo, variaciones de temperatura, variaciones de presión o variaciones de masa. Eso en términos de palabras, todo lo que está escrito aquí en pantalla ahora. Bien. Entonces, vamos a ver en el laboratorio cómo medimos U. Ya habíamos dicho entonces que U no lo podemos medir, pero sí podemos medir el cambio de energía. Antes había escrito dU, ¿cierto? Como cambio de energía. Estos son cambios pequeños, bien, pero experimentalmente lo que medimos son cambios grandes, que en el fondo son todas las sumas de los cambios pequeños. Bien, y cuando sumo todos los cambios pequeños, obtengo un cambio grande, que es lo que vamos a llamar delta de U. Y recordemos que siempre que hablamos de un delta, estamos encontrando la diferencia entre algo final y algo inicial. Funciona para química, física, matemática, cualquier cosa. Un delta es algo final menos algo inicial. Bien. Entonces vamos a mirar las dos posibles soluciones que tenemos para este tipo de deltas de U. Tenemos entonces una cantidad de reactivos. Recuerden que podemos tener entonces reactivos hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Que al mezclarse producen agua y además, recordemos que inicialmente escribíamos solamente ecuaciones químicas con los elementos o moléculas que incorporaban la reacción. Luego le incorporamos los coeficientes estequiométricos para balancear la masa, es decir, conservación de la masa. Y ahora debemos entonces hacer que se conserve la energía incorporando un valor de energía. Bien, entonces en este sentido, ¿qué sucede? Si tenemos unos productos, vamos a suponer que estos productos tengan menos 100 calorías, no, aquí vamos a hablar de kilojulios. Menos 100 kilojulios, J, vamos a escribirlo aquí arriba, son joules o julios, bien, y son unidades de energía. Por supuesto también existen calorías, y más adelante cuando empecemos a hacer ejercicios, vamos a mirar cómo transformar calorías a joules y viceversa, con, por supuesto, factor unitario, y qué significa físicamente cada uno de estos conceptos, ¿bien? Entonces tenemos unos productos que tienen un valor de menos 100 kilojulios, y unos reactivos, vamos a suponer que tienen un valor de menos 10 kilojulios, ¿bien? Como mi delta de energía me dice que son productos menos reactivos, ¿bien? Debo hacer esta diferencia, que sería la diferencia de menos 100, ¿verdad? Menos 10. Es decir, esto me da menos 90. ¿Qué pasaría si lo hacemos al otro lado? Tenemos reactivos, vamos a suponer que ahora los reactivos son menos 100, entonces son menos 90 kilojulios, y los productos son menos 10 kilojulios. Nuestro delta sería entonces productos menos reactivos, es decir, menos 10 menos 100. Bien, es decir, en este caso nos daría 90 kilojulios. Si se dan cuenta, en la magnitud el número es el mismo, es equivalente, son 90, ¿verdad? Pero en signo, los símbolos, pero en signo son diferentes. Tenemos entonces valores positivos que implican que se absorbe energía, positivo absorbe energía, y entonces se denomina endotérmico, endo hacia adentro, por lo tanto absorbe, que absorbe energía. Y para el caso contrario, sería todo lo contrario, al ser negativo, tendríamos entonces que libera energía, y por lo tanto se denomina exo. Exo hacia afuera, toma la energía y la libera. Si vemos las ecuaciones químicas, para el lado izquierdo tenemos hidrógeno más oxígeno, produce agua y una cantidad de energía, es decir, se está liberando una energía. Para nuestro caso del ejemplo, menos 90 kilojulios. Bien. Para el caso de la derecha, endotérmico, sería que necesitamos una energía para que la reacción suceda. Necesitamos incorporar energía al óxido de mercurio para generar mercurio y oxígeno en forma gaseosa. Entonces, el óxido de mercurio por sí solo no va a formar mercurio, pero si le incorporamos energía, va a formar mercurio y oxígeno. Por lo tanto, va a absorber y se denomina, aunque es un sistema
endotérmico. Bien, es importante tener en cuenta que la manera en cómo nosotros medimos la energía va a afectar la manera en cómo se analiza si se libera o absorbe. Bien. ¿Por qué? Porque es diferente si yo digo, por ejemplo, voy a escribir en azul, que esto es un 100 y que esto es un 10. La diferencia entre ellos dos me da 90 en forma positiva. Entonces, si yo mido la energía en una escala positiva, se me convierte esto positivo y por lo tanto positivo sería liberación de energía. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no asociar negativo siempre va a ser liberar energía, sino va a depender de la manera en cómo nosotros analicemos el sistema. Bien, para que no traten de memorizarse negativo libera exo o cosas como quieran ustedes intentar recordarlo, ¿verdad? Sino la mejor manera es encontrar la manera en cómo se mide la energía y a partir de ahí determinar si es endotérmica o es exotérmica. Bien. Normalmente lo que sí funciona bien es la dirección del esquema. Si vemos que baja de reactivos a productos, se está liberando energía. Siempre. Si baja de reactivos a productos, se libera energía. El valor puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo midamos la energía. Y siempre que vayamos de reactivos a productos subiendo, entonces se está absorbiendo. ¿Vale? Para que por favor lo tengan en cuenta. Que depende mucho del marco de referencia. No, espérame. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, que le voy a pedir que deje un poquito eso que quiero Sí. copiarlo endotérmico. Ya. Por favor, indícame cuando haya terminado para continuar. Listo, profe. Ya, pues. Entonces, vamos a mirar, por supuesto, ejemplos de cómo nosotros podemos, cómo se obtienen tablas desde el laboratorio, ¿sí? Para después nosotros matemáticamente poder determinar si un sistema absorbe o libera energía y cuánta energía absorbe o libera. Bien. Entonces, nuestro primer ejemplo habla del transbordador espacial, ¿cierto? Y este transbordador espacial logra vencer la fuerza de gravedad gracias a la energía que libera una reacción química, que es la que vimos anteriormente. Hidrógeno más oxígeno libera entonces agua y sabemos que además libera una cantidad de energía. Bien. En el laboratorio lo que hacen es determinar la energía que poseen los enlaces químicos. Y a partir de ahí entonces nos podemos mover en la ruptura y formación de enlaces químicos para determinar la energía que necesita un sistema, ya sea absorber o la energía que un sistema va a liberar durante una reacción. En este caso, sabemos entonces que hay una liberación de energía porque no lo dice el enunciado, ¿cierto? Hay una energía liberada. Y lo vamos a resolver de dos maneras, para que veamos cómo la manera de que observamos o medamos la energía va a cambiar el signo del resultado y por lo tanto la manera en cómo interpretamos si es endo o exotérmica. Bien. Entonces, si miramos nuestra ecuación química ahí nos dice que tenemos dos hidrógenos, es decir, tenemos dos hidrógenos. Hidrógeno sería H conectado con H. Bien, tenemos oxígeno. No se preocupen que en el dado caso nosotros le podemos dar a ustedes la estructura química para que sepan qué tipo de enlaces están contenidos en una molécula. Oxígeno, tendría entonces oxígeno, doble enlace, oxígeno, una molécula de oxígeno. Esto nos va a producir dos moléculas de agua
que sabemos que es así, más una cantidad de energía. Bien. Y entonces digo acá, dos enlaces hidrógeno-hidrógeno. ¿Cuánta energía está contenida en un enlace hidrógeno-hidrógeno? Nos vamos a la tabla y la tabla nos dice que un enlace hidrógeno-hidrógeno posee 432 kilojulios. 432 kilojulios, ¿verdad? Ahora me voy y observo cuánta energía está contenida en un átomo, perdón, en un enlace oxígeno-oxígeno de tipo doble. Enlace oxígeno-oxígeno de tipo doble tiene un valor de 494 kilojulios. 494 kilojulios. Bien, y ahora esto nos va a producir entonces dos moléculas de agua. La molécula de agua vemos que tiene dos enlaces, uno oxígeno-hidrógeno y otro también oxígeno-hidrógeno. Es decir, tenemos dos enlaces de tipo oxígeno-hidrógeno. ¿Qué dice nuestra tabla? Nuestra tabla dice que el enlace oxígeno-hidrógeno tiene un valor de 459 kilojulios. 459 kilojulios. Bien. Y lo que nos resta es calculadora. 2 por 432. Profe, Sí, cuéntame. no entendí por qué puso eso en los corchetes. Esto que está en los corchetes es la forma química o el dibujo que tendría el hidrógeno. Como aquí dice que son dos hidrógenos, los dos hidrógenos están unidos por un enlace simple. Como les decía, a ustedes se les entregaría en dado caso esta estructura, para que sepan qué tipo de enlace hay en cada molécula. Aquí estamos diciendo que son dos oxígenos, bien, pero los dos oxígenos van enlazados con un enlace doble. Y estas dos moléculas del agua serían OH y OH. Bien. Entonces ya una vez habiendo reemplazado los valores según la tabla de energía que contiene cada uno de estos enlaces, entonces procedemos a la calculadora. 2 por 432 son 864. Bien, aquí sabemos que esto es 494 y por este lado sería dos veces, es decir, 2 por 2 por 459, 1836. Bien, sumamos lo que dice al lado izquierdo, 1358, y lo que dice al lado derecho, 1836. Es decir, que mis reactivos poseen una energía de 1358 kilojulios y mis productos 1836 kilojulios. Bien, si determinamos entonces ahora la diferencia de energía entre productos y reactivos, tenemos entonces que de productos son 1836 menos reactivos 1358. Y la diferencia de estos dos nos va a dar entonces 478 kilojulios. Bien. Es decir que esta reacción libera, porque ya sabemos que libera, 478 kilojulios. Entonces, al ser liberada 478 kilojulios, perdón, estamos hablando de una reacción exotérmica, que por supuesto no coincide con lo que estaba escrito en rojo, pero coincide con lo que estaba escrito en azul. ¿Por qué? Porque tomé mis energías como valores positivos, que es lo que me entrega la tabla, mis valores positivos. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cuándo yo voy a tomar los valores negativos y el por qué voy a tomarlos? Entonces, cuando nos hablamos de valores negativos, ya nos estamos adentrando al concepto y al sentido físico, esto es un sentido matemático, nos estamos entrando al sentido físico que posee una reacción química. Bien. Si nosotros vemos, lo que podemos hacer es ver que tenemos dos elementos dentro de nuestra ecuación química. El elemento hidrógeno, voy a escribirlo en rojo, el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno. Y a partir de aquí yo puedo entonces mezclar hidrógenos para formar hidrógeno molecular, mezclar oxígenos para formar oxígeno molecular y mezclar estos dos para formar dos moléculas de agua. Bien, y a partir de ahí puedo jugar entonces con la energía y saber desde otro punto de vista, en un sentido de física, en un sentido más químico, qué es lo que está sucediendo ahí dentro. Entonces es importante recordar para este paso que siempre que estamos hablando de formación de un enlace,
se está dando una liberación de energía y por lo tanto se establece que la liberación de energía es negativa. Es decir, tomamos estos elementos como si fueran un cero de energía y a partir de ahí los mezclamos para formar moléculas. Las moléculas siempre van a ser más estables, van a bajar en energía y van a tener valores negativos. Por ejemplo, hidrógeno. Yo tengo mi molécula de hidrógeno, que está acá. ¿Y cuántos hidrógenos necesito? Necesito dos hidrógenos de este tipo. Vemos la molécula hidrógeno-hidrógeno son 432. Como son 2, es el doble. Es decir, lo que calculamos acá. 864. 864. Pero habíamos dicho que siempre que se forma un enlace, hay liberación de energía. Teníamos átomos solos, ahora tenemos moléculas, se formaron enlaces, se libera energía, por lo tanto la energía es negativa. Menos. Bien. Lo mismo podemos hacer para el oxígeno. Para el oxígeno tenemos entonces, vamos a hacerlo por acá, con el mismo color, para no confundirnos después. Con el oxígeno. Bien, ¿cuántos oxígenos necesitamos? Un oxígeno. Ya calculamos que este oxígeno tiene un valor de 494. 494, ¿cierto? Teníamos oxígeno solo, ahora lo tenemos enlazado, es decir, se forma un enlace, hay liberación de energía, por lo tanto el valor tiene que ser negativo. Y así va a suceder para cada vez que combinemos átomos para formar moléculas. Van a volverse en energía hacia abajo, es decir, energía negativa, porque son más estables. Siempre en química, que hablemos de algo es más estable, es porque ha reducido su energía. Bien. Y la química siempre va a buscar el estado de menor energía. Ahora vamos a mirar el agua. ¿Cómo nosotros vamos a formar agua? Nosotros entonces para formar agua necesitamos mezclar oxígeno por un lado e hidrógeno por otro lado. Según mi ecuación química, ¿cuántas deben ser? 2 aguas. Ya calculamos que las 2 aguas tienen un valor de 1836. En el mismo sentido químico, mezclo elementos, formo enlaces, bajo en energía, se vuelve negativo, 1836. Bien. ¿Y qué me dice mi ecuación química? Que yo mezclo por un lado 2 hidrógenos y un oxígeno, y por otro lado obtengo agua. Ya tengo el agua, me hace falta mezclar, voy a mezclarlo en verde, me hace falta mezclar mi oxígeno y mi hidrógeno. Es decir, aquí tengo mezclado mi hidrógeno, ¿cierto? Y mi oxígeno. ¿Qué valor de energía tienen ellos dos? La suma de estos dos, menos 864, menos 494, que ya lo calculamos, es 1358, pero ahora con valor negativo. Menos 1358. Y aquí ahora podemos ver gráficamente, ¿cierto? Que entre la mezcla de hidrógeno y oxígeno para formar agua, hay una reducción de energía, que coincide entonces con nuestra gráfica de reactivos a productos, hay una reducción de energía, por lo tanto libera y es exotérmico. Hay una reducción de energía, por lo tanto libera, es negativo y es exotérmico. ¿Cuánto liberó? Este delta de energía es menos 478 kilojulios. Bien. Entonces, esta parte inferior, que tiene más sentido químico, coincide con todos los textos, todos los libros, videos y explicaciones que existen en el mundo respecto al concepto de endotérmico y exotérmico. Y esta parte, que es la producción matemática, coincide parcialmente siempre y cuando al final lo multipliquemos por menos 1. Sería la única diferencia. ¿Profe? ¿Sí? ¿Esta tabla la tengo que aprender de memoria? No. Por Ah, supuesto ya. que no. Profe, ¿me Cuente. podría explicar de nuevo el principio? ¿Por qué se multiplica por menos 1? ¿Por qué se multiplicaba? ¿Por qué? Por menos 1, ahí dijo usted. Para que hacer coincidir el sentido químico con el sentido matemático. Porque matemáticamente esto es correcto, pero carece de sentido químico para lo que está sucediendo en la vida real. Para conectarlo, lo que hacemos es multiplicarlo por menos 1, nada más. O sea, para que coincidan los dos resultados.
que en el fondo es agregar. Gracias, profe. Bien. Entonces, lo que Profe, yo puedo hacer, y- sí, cuéntame. ¿Para qué se hacía lo de abajo, lo del sentido químico? Porque esta es la forma más correcta de interpretar lo que sucede. Ya. ¿Bien? Aquí podemos ver, por ejemplo, quiénes están más arriba y abajo en energía, cómo se mezclan, ¿cierto? Y podemos entonces finalmente obtener esta gráfica que es lo que nos interesa. Menos 1358 baja a menos 1836 de reactivos a productos, dando una reacción exotérmica de liberación de energía. Bien. En el fondo, si hago solamente esto, matemáticamente voy a terminar haciendo esto también. En una hoja aparte, en columnas o como sea. Lo voy a terminar haciendo todo multiplicado por -1. Bien. Así que si empiezan por acá y lo complementan con esto, o si empiezan por acá y terminan haciendo esto, da igual. Siempre y cuando tengan presente que al reducir la energía, se vuelve negativo, o al formar un enlace, en este caso hidrógeno mezclado con hidrógeno, forman enlace, su energía se vuelve negativa. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bien, si no, entonces vamos a ver la conexión que existe entre todo eso que estamos hablando y, por supuesto, la estequiometría. ¿Me iban a decir algo? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Cuando, por ejemplo, en un control, ¿usted nos va a dar esa tabla o nosotros vamos a Sí, tener que les voy, pasar? les voy a dar la tabla, si no va a estar dentro del control, va a estar en la pantalla del Zoom, Yo para que tengo, ustedes puedan ver. yo tengo consulta, eso de lo que está, el triangulito, el delta, delta pro, dice ahí, ¿qué dice? Producto. Esto es delta de Delta producto producto, menos y el delta de otro que dice, reactivos. delta producto, ¿y qué más? Menos. Menos delta de reactivos. Ah, reactivo. Gracias, profe. Ok. Entonces ahora vamos a ver, por supuesto, la conexión que tiene esto con la estequiometría, porque la estequiometría la vimos, probablemente algunos la sufrieron, y vamos a seguir trabajando con ella, por supuesto. Esto nos sirve entonces para, primero, saber cuánta energía desprende un sistema en términos ideales, ¿cierto? Y ahora lo que nos queda es mirar cómo conectamos esa información de la energía con la estequiometría. Entonces vamos a resolver un pequeño ejercicio. Por ejemplo, ¿cuánta energía desprende si se consumen 10 gramos de hidrógeno? Por supuesto, estamos enmarcados en la reacción anterior, que la reacción anterior es 2 hidrógenos gaseoso más oxígeno gaseoso. Produce entonces 2 moléculas de agua gaseosa más una cantidad de energía. Bien, ¿cuánto es esta cantidad de energía? Ya sabemos que la cantidad de energía son menos 478 kilojulios por cada mol. Bien, eso es lo que nos dice el sistema. Ahora, nos dicen cuánta energía desprende si se consumen 10 gramos de hidrógeno. Parto entonces con lo que sé, 10 gramos de hidrógeno. Como recordemos, lo que tengo que hacer es tomar esto que son gramos, lo paso a mol, y ya después con mol puedo ir a mirar la energía. ¿Cuánta energía produce una mol de esta reacción? Entonces tenemos 10 gramos de hidrógeno, voy a mi tabla periódica, sé que cada vez que yo tengo 2.02 gramos de hidrógeno, tengo una mol de hidrógeno. Y ahora uso mi valor de energía para dar respuesta a mi problema. ¿Qué me dice mi energía? Me dice que cada 2 moles de hidrógeno, atención acá, cada 2 moles de hidrógeno, porque es lo que me dice mi ecuación, 2 moles de hidrógeno, ¿cuánta energía producen? Menos 478 kilojulios. Y recordemos que este valor lo encontramos usando 2 moles de hidrógeno. Y es lo que me dice mi ecuación química. Cada 2 moles de hidrógeno obtengo menos 478 kilojulios de energía. Procedo entonces a verificar unidades. Tengo gramos de hidrógeno por un lado, moles de hidrógeno por otro. Y finalmente entonces obtengo mi valor de energía, por supuesto negativo, menos 1183.17
kilojulios. Bien. Entonces, cada vez que usemos 10 gramos de hidrógeno, vamos a obtener menos 1187, perdón, menos 1183.17 kilojulios. Es decir, esa sería la cantidad de energía liberada por 10 gramos de hidrógeno. ¿Se puede usar toda esa energía? Y cuando digo se puede usar toda esa energía, recordemos que habíamos definido energía como la capacidad de un sistema, que en este caso sería nuestra ecuación química, en desarrollar una cantidad de trabajo. ¿Se puede usar todo eso en desarrollar trabajo? La respuesta es no. Bien. Porque esa energía, una parte, por supuesto, se va a ir a hacer trabajo, que sería ir a impulsar el transbordador, y otra parte se va a desprender en forma de calor. Y ya después, más adelante, vamos a ver cómo podemos calcular nosotros cuánto de eso se transforma en trabajo y cuánto de eso se transforma en calor. Y por supuesto, cuando ustedes vean termodinámica, van a empezar a ver eficiencias en máquinas y demás. Bien. O sea, los cursos ya como tal de termoquímica, aquí son las bases para que tengan, cuando entren a su curso, la información suficiente y poder avanzar normal. ¿Preguntas hasta acá? Profe, Sí. ¿en qué caso podría usar? ¿En qué? ¿En qué casos se podría usar? En cualquier caso. Desde una máquina de vapor, ¿cierto? Hasta el simple hecho de tener una máquina que ustedes necesitan, por ejemplo, un pistón que esté generando una cantidad de trabajo. Y para No, pero me refiero a la energía, a los kilojoules. ¿Cuándo tendría que darnos un valor que sí podamos usar? no, es que no existen valores, existen porcentajes. Y depende de la eficiencia de la máquina. Una máquina 100% eficiente haría 100% de esa energía en trabajo. Ah, ya. ¿Vale? Y entonces, dependiendo de la eficiencia de la máquina, parte de ese trabajo, de esa energía se va a convertir en trabajo. Si es 90% eficiente, el 90% de esa energía se va a convertir en trabajo. Y lo demás en calor. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no, entonces vamos a resolver el segundo y último ejercicio del día, donde tenemos gas metano, que se mezcla con gas oxígeno, es decir, estamos haciendo una combustión, se genera a partir de ahí dióxido de carbono en forma gaseosa y además se genera agua en forma gaseosa. Recordemos que esto lo podemos traducir entonces, llamémosle a dibujos, ¿cierto? Donde tenemos, recuerden que esto se lo podemos dar nosotros a ustedes, los diagramas de las moléculas. Tenemos ¿Profe? metano, ¿sí? Estas igual tienen que estar balanceadas. Sí, tienen que estar balanceadas. Siempre que trabajemos sobre una ecuación química, independientemente del concepto que estemos trabajando o lo que queramos buscar, siempre deben estar balanceadas. Bien. Entonces tenemos un metano más 2 aguas producen entonces dióxido de carbono, ¿verdad? Más, perdón, esto aquí, esto no es agua, esto es hidrógeno. Dibujé lo que no era. Más 2 hidrógenos producen entonces ahora sí 2 aguas. Y ahora con nuestros diagramas de las moléculas va a ser más fácil trabajar. Vamos a reescribir esto en una forma más amigable. Tenemos entonces 4 enlaces carbono-hidrógeno. 4 enlaces carbono-hidrógeno. ¿Cierto? Tenemos aquí 2 enlaces. Tenemos 2. ¿Cuántos enlaces oxígeno-oxígeno? 1 enlace oxígeno-oxígeno, que es doble. Esto nos produce, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono? Una molécula de dióxido de carbono. Y esa molécula de dióxido de carbono tiene 2 enlaces. Carbono-oxígeno doble y otro carbono-oxígeno doble. Es decir, tiene 2 enlaces, carbono-oxígeno doble. Y finalmente tenemos 2 moléculas de agua. Y sabemos que cada molécula de agua tiene 2 enlaces. Uno oxígeno-hidrógeno y el otro de la misma naturaleza. O sea, 2 enlaces,
oxígeno, hidrógeno. Entonces así y así. Ahora nos vamos a nuestra tabla, que está por acá, y empezamos a mirar. ¿Qué tipo de enlaces teníamos? Teníamos enlaces carbono, hidrógeno, teníamos 4, ¿cierto? Teníamos enlace oxígeno, oxígeno doble. ¿Dónde estás? Oxígeno, oxígeno doble. Teníamos además enlace carbono, oxígeno doble, que es este de acá. Y finalmente tenemos oxígeno, hidrógeno sencillo. Es decir, oxígeno, hidrógeno sencillo. Ahora los valores rojos son los que vamos a usar nosotros para dar solución al problema y mirar cuánta energía se requiere o desprende ese sistema. Ya tenemos esos 4. Y son los valores que vamos a escribir a este lado. Bien, tenemos entonces 4. ¿Qué decía carbono, hidrógeno? Decía 411. Bien, más 2. ¿Qué decía oxígeno, oxígeno doble? Decía 494. Bien. Produce. ¿Qué produce? 2 enlaces carbono, oxígeno doble. Es decir, cada uno 799 más 2 veces 2, que es el oxígeno, hidrógeno, que la tabla nos da un valor de 459. Y lo único que nos queda hacer entonces es la aritmética sumar, multiplicar, usando nuestra calculadora. Este va a ser el último que hacer con paso por paso. Bien. 4 veces 411 son 1644. Más 2 veces 494, 988. Produce 2 veces 799, sería 1598, más 2 por 2 por 459, 1836. Bien, paréntesis. Como tenemos 2 aguas, sabemos que sería 1836. Debe coincidir con el valor anterior de 2 aguas, 1836. Si tuviéramos un agua nomás, sería la mitad de esto, por supuesto. Bien, sumamos 1644 más 988, 2632. Y nos produce la suma de 1598 más 1836. Esto es 3434. Ya sabemos que matemáticamente es correcto. Para hacerlo coincidir con el sentido químico, lo que hacemos es multiplicar por menos 1. Y por lo tanto tenemos ahora que nuestro delta de energía sería la energía de los productos menos la energía de los reactivos. ¿Quiénes son mis productos? Menos 3434. Menos mis reactivos, 2632. Es decir, que mi delta de energía de este sistema sería menos 802 kilojoules por mol. ¿Bien? Y entonces, ahora, habiendo multiplicado por menos 1, ya sabemos por qué, para conectar con el sentido químico, sabemos que la energía que se libera es de 802 kilojulios. Bien, libera porque tiene un valor negativo. Vamos ahora a traducir todo esto en nuestro diagrama químico. Y nuestro diagrama químico nos dice que, ¿qué elementos tenemos nosotros? Carbono, hidrógeno y oxígeno. No interviene nada más. Carbono, hidrógeno y oxígeno. No interviene nada más. ¿Qué debemos hacer entonces para obtener nuestro metano? Debemos mezclar un carbono. Y debemos mezclar 4 hidrógenos. Así obtenemos entonces nuestro CH4. ¿Qué energía tiene ese CH4? Ya la calculamos. Menos 1644. Menos 1644. ¿Verdad? Ahora, necesitamos obtener hidrógeno. Necesitamos entonces, oxígeno. 2 oxígenos. Es decir, vamos a tomar esto acá. Vamos a mezclar 2 oxígenos. Y sabemos que eso debe medir 988 en negativo. 988. Ya tenemos entonces nuestros reactivos. Bien. Si mezclamos esos reactivos, vamos a irnos por acá. Obtenemos entonces CH4 más 2 oxígenos. Es decir, la suma de ellos dos, que sería
menos 2.632. Ya la habíamos calculado. Es decir, ya sabemos. Profe, Sí, cuéntame. ¿por qué le dio menos 802? ¿En dónde? En el resultado de delta producto y delta residuo. ¿No es 802? Dame un segundo, verifico. Menos 3.434. Menos 2.632. Menos 802. Es menos 802, efectivamente. Hay que verificar el uso de calculadora, por favor. Pero sí es menos 802. Bien. Ya tenemos entonces, por un lado, nuestros reactivos, que son estos de acá. Nuestros productos, ¿quiénes son? Dióxido de carbono. Vamos a hacerlo con verde. Dióxido de carbono. Para obtener dióxido de carbono, ¿qué necesitamos nosotros? Mezclar oxígeno y mezclar carbono. Cuando mezclamos el dióxido de carbono, nos da un valor de 1598. Menos 1598. Bien. Y también necesitamos 2 moléculas de agua. Necesitamos 2 moléculas de agua. Para obtener 2 moléculas de agua, solamente necesitamos mezclar entonces oxígeno e hidrógeno. Nuestras 2 moléculas de agua tienen un valor de menos 1836. Y ahora cuando yo mezclo, según mi ecuación química, dióxido de carbono y mis 2 aguas, bien, sería, a ver, usemos los mismos colores, aquí y aquí. Sabemos que ese valor me tiene que dar menos 3.434. Y observamos entonces que existe una caída de la energía desde reactivos a productos y que esa caída de energía es una energía que se libera con un valor de menos 802 kilojulios por cada mol. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, la unidad de medida siempre es kilojulios partido mol. Para esta tabla sí. Allá que en el anterior, en ese por ejemplo no le colocó partido mol. Kilojulio En el, mol. Gracias. ya. Kilojulio mol. Ahí también va. Aquí sí lo puse. Kilojulio mol. Epa. Kilojulio mol. Bien. Y kilojulio mol. Por favor, tener atención en la manera en cómo se distribuyen las líneas dentro del... No es necesario dibujar las líneas punteadas, solo lo hago a modo explicativo, ¿bien? Pero es importante que cuando dibujamos las líneas donde van a reposar cada uno de nuestros involucrados en la reacción, tengan un sentido de distribución en la recta numérica. Primero va a menos 494, luego menos 844, luego menos 1358 y al final menos 1836. Bien, es decir, el número va disminuyendo. Aquí también debería suceder lo mismo, pero este número me quedó mal ubicado. Esto debería estar ubicado más o menos a esta altura. Entre el 988 y el 1644. Más o menos por ahí. Que me quedó mal ubicada para que por favor ustedes presten atención y no cometan este tipo de errores. Bien. Y eso es lo que nos permite a nosotros indicar si hay una reacción exotérmica o endotérmica, porque estos serían nuestros reactivos y estos nuestros productos, que por supuesto va a coincidir con las primeras gráficas que hicimos al inicio de la clase. Bien. Entonces nos quedaría resolver la última pregunta, y es, ¿cuánta energía se desprende si se consumen 0.65 kilogramos de metano? Voy a reescribir mi ecuación química, ¿cierto? Tengo metano gaseoso, tengo oxígeno gaseoso, que me produce dióxido de carbono gaseoso más 2 aguas gaseosas. Bien,
Y nos dice, ¿cuánta energía se desprende si se consumen 0.65 kilogramos? Si tengo 0.65 kilogramos de metano, sabemos que no puedo usar kilogramos, tengo que pasarlo a moles. Vamos a hacer paso por paso. 1 kilogramo de metano corresponden a 1000 gramos de metano, ¿verdad? Y miramos la tabla periódica, nos dice que el metano tiene una masa molar de 16.04 gramos. Y aquí me faltó escribir la energía, que son, perdón, menos 802 kilojulios por cada mol. Y luego digo que una mol de metano, ¿cuánta energía libera? Menos 802 kilojulios. Menos 802 kilojulios. Verifico unidades, kilogramo con kilogramo, gramo y gramo, mol de metano, y obtengo entonces mi resultado en kilojulios, que serían 32.500 kilojulios. Es decir, que cada vez que yo haga combustión en 0.65 kilogramos de metano, estoy liberando 32.500 kilojulios de energía. Bien, y a partir de aquí ya sabemos que una parte de ella se va a hacer trabajo y lo demás se disipa en calor. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí. ¿esos 32.500 kilojulios es partido mol o kilojulios no? Kilojulio no más, porque no estoy usando una mol. Estoy usando, bueno, aquí si quisiera saber cuántas moles, tengo que calcular hasta acá. Bien. Una mol tiene este valor. 0.65 kilogramos tendría este valor, que por supuesto es más que una mol. Bien. ¿Alguna pregunta otra hasta acá? Bien, chicos, si no hay preguntas, bien, entonces pueden en el chat escribir su asistencia presente y nos veríamos entonces la siguiente semana en el laboratorio. Chao, profe. Adiós. Chao, profe.